Bien, buenas tardes. Después de la jornada de la mañana, que ha sido muy interesante y muy intensa en cuanto a lo que han sido los ponentes y las participaciones posteriores, ahora nos queda el gran reto, que a esta hora de las 4 de la tarde ser capaces de mantener como mínimo la mitad de la intensidad que teníamos esta mañana para poder continuar con las ponencias. Y tengo a mi lado a las personas que tienen ese reto por delante para conseguir mantenernos la atención de manera continua, que creo que sí se va a conseguir. Bien, siguiendo el hilo de lo que el programa que habíamos definido, una vez que se ha planteado el marco general que nos han expuesto también, tanto desde el Ministerio como de propio ICOMOS, vamos a empezar a ir aterrizando poco a poco en las distintas materias. En esta primera ponencia, en la que me acompañan los dos ponentes que ahora voy a presentar, el enfoque que se quiere dar es precisamente ver esa perspectiva, por un lado, ya en el ámbito autonómico, concretamente en Andalucía, de cómo se afrontan las evaluaciones de impacto patrimonial, y en segundo lugar hemos querido invitar a un experto en medio ambiente, en concreto de la Delegación Territorial de Granada, con experiencia en la evaluación de impacto ambiental, que ya esta mañana hemos sacado, ha salido el tema relativo a la comparativa y la utilización del impacto ambiental para utilizarlo, pues sirva de inspiración al menos para el desarrollo del impacto, la evaluación del impacto patrimonial, y vamos a ver cuál es esa experiencia ya consolidada que se tiene en ese ámbito y que nos puede servir de ayuda y de referencia. Sin más dilación, en primer lugar va a intervenir, lo conocéis todos, Juan Manuel Becerra García, cuya parte de la exposición va referida precisamente a la evaluación del impacto patrimonial en la situación de Andalucía. Muchos lo conocéis ya, pero de todas formas lo presento. Juan Manuel Becerra es doctor arquitecto y máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico, y es académico correspondiente de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. La vinculación con la Casa lleva desde 1995, que lleva el Servicio de Protección y Patrimonio Histórico de la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, es funcionario de la Casa, pero también ha sido responsable, entre otras cosas, de los expedientes de declaración de bienes como patrimonio mundial y patrimonio cultural y material de la humanidad en Andalucía, y también dirigió la redacción de la Ley de 2017 de Patrimonio Histórico de Andalucía, por lo que tenemos presente a un auténtico conocedor, por no decir un experto en la materia, y un privilegio tenerlo hoy aquí. Me paso la palabra. Bueno, pues buenas tardes y gracias a todos, sobre todo a la Alianza de Paisajes Culturales y Sitios Afines, pues por invitarme a intervenir en estas jornadas técnicas y contar, pues, de alguna forma algo de la experiencia que tengo en estas materias, ¿no? La verdad es que habría que disculparse por la hora, porque las 4 de la tarde es más bien para ver un documental en la 2. No os voy a poner animalitos, porque pone piedras, que vienen a ser los documentales también, con lo cual si alguien se duerme, pues está disculpado, no tenéis problema ninguno, está disculpado. Yo siempre digo cuando intervengo una hora así, es que, eso sí, si me duermo yo, avisadme, porque eso ya es más complicado. Venga. Evidentemente, estamos hablando de patrimonio mundial, tengo una cierta experiencia ya en temas de patrimonio mundial, y bueno, pues os voy a hablar un poco la experiencia en Andalucía, sin entrar en la problemática de Granada, porque como eso se va a hablar después, más adelante, pues hablaremos de otros temas. Tampoco os voy a mencionar más los artículos 119 bis, ni 100, tampoco, que ya os lo doy por aprendidos. España tiene ahora mismo estos números como patrimonio mundial: 49 en la lista del patrimonio mundial, 29 en la lista indicativa. Doy por hecho que todo el mundo sabe lo que es la lista indicativa, es simplemente aquellos expedientes en los que los países comunican a UNESCO de que se está trabajando, que se está elaborando una documentación cuyo objetivo es precisamente ser patrimonio mundial, pero que ya como lo avisan. Afortunadamente no tenemos ningún bien en la lista en peligro, aunque amenazas ha habido muchísimas. Andalucía en concreto tiene 8 bienes en la lista del patrimonio mundial, 4 en la lista indicativa, y también, por supuesto, no tenemos ninguno en peligro, ¿no? Los bienes que tiene Andalucía como patrimonio mundial
pues en la lista del patrimonio humano, que sabéis que es cultural y natural, son 7 culturales y 1 natural. Los 7 culturales, y en orden por fecha de cuando fueron declarados, pues donde estamos, la Alhambra, Tenerife y Albaicín, que fue declarado en 1984 y ampliado 10 años después, bueno, se amplió al Albaicín 10 años después, en el año 94, lo que veis al lado son los criterios por los que UNESCO declaró estos bienes. El Centro Histórico de Córdoba, la Mezquita de Córdoba se declaró en 1984 y luego 10 años después, en el año 94, se amplió al Centro Histórico de Córdoba y se cambió el nombre. En el 97 se declararon la Catedral, Alcázar y Archivo de Indias de Sevilla. En el 98 participamos de lo que son las pinturas rupestres del arco mediterráneo de la península ibérica. En el 2003 los conjuntos monumentales renacentistas de Úbeda y Baeza. En el 2016 los dólmenes de Antequera y 2 años después, en el año 2018, la ciudad califal de Medina Sahara, es la última que se ha declarado. Como patrimonio natural tiene el Parque Nacional de Doñana, tristemente conocida en esta fecha por otras cuestiones. En la lista tentativa o indicativa se encuentran ahora mismo lo que son los paisajes del olivar en Andalucía, expediente que se ha presentado en UNESCO y que, bueno, hay que rectificarlo y volverlo a presentar el año que viene, pero que ya está terminado y está ya prácticamente pues para empezar el debate dentro de UNESCO y por parte de ICOMOS. Itálica, ciudad adrianea. También está la Catedral de Jaén como ampliación de Úbeda y Baeza, que estuvo una decisión de que había que reformular ese expediente, por lo tanto se retiró para reformularlo, y la Rábida y los lugares colominos. Esto es un vistazo rápido. Como os he prometido poneros fotos de piedra, pues aquí vienen fotos de piedra. Ya no hay más literatura, se acabó la literatura hasta el final. Imágenes de, bueno, evidentemente, pues de la Alhambra, donde estamos, la Mezquita de Córdoba, el Puente Romano, la ciudad de Córdoba, Sevilla, la Giralda, la Catedral, Archivo de Indias y Alcázar, que faltaría, el arte rupestre, Doñana. Esto es Úbeda, Úbeda, y esto es Baeza, Palacio de Valquinto, la Catedral de Baeza. Y evidentemente pues son bienes complejos que surgen temas, algunos pues evidentemente pues en donde las evaluaciones de impacto patrimonial pues tienen su sentido, pero también hay que entender que son bienes con una amplitud de dimensiones a veces extraordinarias. Úbeda y Baeza. En estos planos, en naranja, la parte que está realmente nuclear de lo que es la declaratoria. En azul, en este caso, el ámbito de zona de amortiguamiento de ámbito urbano. Y aquí, en otro color, el ámbito de amortiguamiento de ámbito supraurbano, o sea, de los 2 municipios que están muy cerca. Evidentemente, aquí ocurren muchas cosas, ¿no? Evidentemente. Pensando en clave de exigir evaluaciones de impacto patrimonial, creo que hay que dimensionar las cosas, si no, esto es imposible. Dólmenes de Antequera. Lo principal que tiene es la relación que existe entre los dólmenes, Menga, Viera y todo lo de Romeral, con la peña de los Esmeraldas, que está al fondo, que cuando se quitaron los árboles de aquí, se vio que esta pieza, desde dentro, la imagen es esta, mira directamente hacia la peña, evidentemente hacia nosotros. La peña es una formación rocosa que tiene forma de cabeza mirando al cielo, literalmente. Desde este ángulo es una cabeza humana mirando al cielo. Si a nosotros eso hoy nos impresiona, los de entonces les impresionaría mucho más, lógicamente, ¿no? Pero a su vez también tiene pues, un origen, se supone, según los arqueólogos, en relación con lo que es bueno, esta zona aquí, no me acuerdo el Torcal, que no me salía la palabra, del Torcal, que son formaciones rocosas espectaculares,
espectaculares de esta superposición derivada, bueno, de unos fondos marinos en donde va desapareciendo el terreno y se van quedando estas formaciones tan curiosas, impresionantes. Este es el ámbito que se declaró y que se protege. Estos 3 puntitos en rojo son, pues, Menga, Viera y el Romeral, los 3 dólmenes. Aquí marcado la Peña de los Enamorados, aquí marcado el Torcal, Antequera. Los 5 bienes, 3 culturales y 2 naturales, son los que componen voy a decir la candidatura, ahora mismo están declarados Patrimonio Mundial. El ámbito que está marcado en color es la zona de amortiguamiento. Lo que interesa son las visuales hacia la Peña y las visuales hacia el Torcal, en donde se encuentra la relación directa de los habitantes de esta gente. Esto es lo que está protegido hoy en día, ¿no? Pero entre estos ámbitos y estos ocurren cosas. Después los contaré. El último es Medina Sahara. Medina Sahara es una ciudad califal que tiene poco tiempo de vida, o sea, muy pronto se destruye, las fitnas, las peleas internas, y que tiene ahora mismo esta situación, ¿no? En una ladera suave, mirando hacia el río y hacia lo que es el este, el nacimiento del sol, pues aparece una ciudad escalonada, de la cual estamos viendo exclusivamente ahora mismo la parte palaciega. El resto de la ciudad todavía está por excavar, ¿no? Ahí no he puesto el plano. Bueno, el plano de lo que es la delimitación del entorno es enorme. Realmente es todo el sector que está ahí. Eso. Tenemos otros expedientes, por ejemplo, este que está ahora mismo con el paisaje del olivar. También estamos con un ámbito, con 14 ámbitos, algunos más extensos, otros más recortados, que entendemos que ayudan a definir lo que es el BUEM de lo que sería esta candidatura, hoy candidatura, paisaje del olivar. Yo me entremezco a pensar en una evaluación de impacto ambiental de cada uno de estos elementos, porque estamos hablando de hectáreas y hectáreas y hectáreas. Algo más recortado es Itálica, en donde evidentemente, bueno, pues la ciudad está inmediata y es un yacimiento de primer orden que se encuentra, pues, en un contexto muy urbanizado, sobre todo en 2 de sus costados. Y por último se está trabajando en lo que es Carmona como paisaje cultural urbano. También, bueno, pues ya se dirá el tiempo si llega a ser patrimonio mundial o no. Aquí se ha traído el tema de la Torre Pelli, yo la enseño en construcción. La Torre Pelli efectivamente genera un impacto bastante importante en la ciudad, lo que es en el skyline de la ciudad. Pero esta imagen tiene truco, que además fue una de las que se usaron en UNESCO. La única forma de ver esto es subiéndose a una azotea lejana y con un teleobjetivo. Si no, no tienes forma de poner en el mismo plano y casi con la misma definición estos 2 elementos que se encuentran a 2,5 kilómetros. 2,5 kilómetros. Está mucho más allá de lo que Sevilla tiene un conjunto histórico que es de los mayores de Europa. Declarado centro histórico mayor de Europa, declarado conjunto histórico aún mayor. Bueno, pues aún más lejos está la torre. Evidentemente, cuando se hizo el permiso urbanístico, sobre esa parte de la ciudad no podíamos informar, por tanto, éramos ciegos a lo que ocurría. Pero es que cuando UNESCO nos pide que se evalúe y que se valore y que se delimite la zona de amortiguamiento de los 3 bienes, porque no lo estaban, los 3 bienes eran el Alcázar, la Catedral y el Archivo de Indios, llegamos a definir esto como ámbito de zona de amortiguamiento. No teníamos más argumentos para extenderlo más. Pero es que la torre está como en esa esquina mucho más allá. Es decir, veo un problema muy importante en la indefinición de los ámbitos en los que hay que aplicar las evaluaciones de impacto patrimonial. Lo digo
como alguien que está redactando normas y que se dedica a esta norma, y que luego lo que está redactado en la norma y cómo está redactada la norma es lo que puedo imponer. Mientras tanto, no. Mientras tanto siguen siendo ideas, opiniones, etcétera, etcétera, que podemos compartirlas, pero no las puedo imponer. Entonces, uno de los temas es que, muy bien, en la evaluación de impacto patrimonial, perfecto, no lo discutimos, pero eso como no se traslade a una norma, ¿y cómo se va a trasladar esa norma? Evidentemente va a ser difícil que lo podamos imponer. Otro caso es la propia dólmenes de Antequera. Entre los dólmenes y la peña, pues se urbanizó en su día, es un polígono industrial. Y ocurren más cosas, ¿no? Por ejemplo, está aquí. Esto fue lo que se nos dijo por parte de UNESCO, para poder declararlo como condición. Se debe de integrar una evaluación de impacto patrimonial en la legislación en materia de patrimonio histórico. Tenemos un borrador, lo hemos intentado, pero no ha habido oportunidad de llevarlo a efecto, con la dificultad que tiene. Por otra parte, el contenido, la integración de los EIP en los procesos de evaluación de impacto ambiental, del planeamiento urbanístico. Se está haciendo un planeamiento urbanístico que todavía sigue en redacción, y la integración de los EIP en el plan director del conjunto arqueológico de los dólmenes de Antequera y en el plan de gestión. Aquí sí se ha podido integrar. ¿Por qué? Porque son documentos propios de la propia consejería, ¿no? Con lo cual ahí sí está contemplado. Los otros dos dependen de otros temas, la reforma de la ley depende de otros contextos, y la redacción del planeamiento urbanístico, la implantación de estos EIP dentro de ese planeamiento urbanístico, esas previsiones con esas condiciones, pues en este caso depende del ayuntamiento, que es el que tiene la potestad para declarar estos EIP. Con lo cual sí, se cumple, bueno, por lo menos se intenta, ¿no? Pero es complicado. Denuncia que nos ha llegado últimamente, bueno, últimamente puede ser hace un año, tampoco es que... Una de las últimas, dólmenes por aquí. La Peña de los Enamorados es esta cosa de aquí. Bueno, pues se está haciendo que ya según estará hecho, una planta solar en esta zona. Nos interesaba, o nos interesa, y se dice, bueno, es que esto puede afectar. No puede ser al BUE de los dólmenes. No puede ser que todo pueda afectar al BUE. Tenemos que poner unos límites claros. Si no, es que cualquiera se puede aprovechar de que hay una gran indefinición e imponernos a todos en un aprieto. Evidentemente, un parque solar de plantas solares que con unas formaciones rocosas o montañosas en medio y está absolutamente fuera de lo que es esto, pues bueno, tenemos que evitar este tipo de situaciones que se nos use, porque al final es un problema de uso, que se nos use para poder, bueno, pues para otros intereses. Principales conclusiones, y prácticamente con esto termino, ¿no? La realización de evaluaciones de impacto patrimonial en aquellas actuaciones o intervenciones que puedan afectar valores universales excepcionales reconocidos por UNESCO de un determinado bien es un instrumento necesario, evidentemente es necesario, para asegurar el mantenimiento de dichos valores, de alguna forma estamos siguiendo la estela de las ya conocidas evaluaciones de impacto ambiental. Claro que es un instrumento, y cuanto mejor definamos el instrumento pues más seguridad tendremos. Cuando ocurrió la Torre Pelliz no existía, o por lo menos nadie se nos pidió que se planteara una evaluación de impacto patrimonial, con lo cual de alguna manera, bueno, pues, en fin, yo en mi opinión también creo que la propia UNESCO, su sistema de decisiones, que es una vez al año una reunión, favorece que al final las cosas se consoliden. No puede estar continuamente diciendo hágase un informe para ver cómo va, coño, todos los años va hacia arriba que se las pega. En ocasiones, las evaluaciones de impacto patrimonial se solicitan incluso para actuaciones que se encuentran mucho más allá de los límites de la zona de amortiguamiento. Esto crea inseguridad jurídica. ¿Y yo qué me dedico? Otra cosa, pues aplicar continuamente las normativas, todas las normativas,
sobre todo la patrimonial de Andalucía, pero también la del Estado, que la conozco, en fin, y la urbanística, etcétera, eso hay que evitarlo. No se puede hacer, es ideal hacer una evaluación impacto de aquello que se considere, pero ¿qué se considera? ¿Quién considera a priori que puede? ¿Y dónde está? Hay que dimensionarlo, hay que acotarlo, si no es imposible llevarlo a un marco jurídico, y en eso la evaluación de impacto ambiental lo tienen hecho muy bien, quiero decir, han establecido su marco. Podrá ser mejor o peor, pero tú sabes a qué atenerte. Lo que no puede haber es una absoluta indefinición, que es lo que tenemos hoy, que de pronto alguien te exige que hay que hacer una evaluación de impacto patrimonial cuando ya el proyecto está casi para empezar o está ya adjudicado, que es cuando realmente llegan estas cosas. ¿Qué tendría que haberse hecho? Y bueno, ¿quién lo sabe? ¿O cómo lo sabe el promotor, ¿no? Por otra parte, evidentemente es necesario, como planteaba, incorporarlo a nuestro ordenamiento estatal y autonómico. Al planeamiento municipal es más fácil, pero si está sobre todo marcado en el autonómico y estatal es suficiente. En tanto, tanto en nuestra legislación cultural como en la legislación urbanística, siendo un aspecto más que se exigen las actuaciones de entidad. Pero hay que fijar claramente los límites, vuelvo, ¿no? El objetivo de la evaluación, es decir, que para qué. El ámbito en el que le puedo exigir, el contenido, el alcance, el procedimiento administrativo, o sea, se tiene que engarzar dentro de nuestros procedimientos normales de licencia, por ejemplo, o bien ser extraordinario, pero eso tiene que estar en un marco, si no nos pueden llover pues evidentemente denuncias, reclamaciones patrimoniales, etcétera. Algo así ya dije, participé en el año 2021 en unas jornadas que hubo en esa vez online sobre evaluaciones de impacto patrimonial y planteé algo parecido, ¿no? Desde mi punto de vista, como gestor de patrimonio histórico, como funcionario de la administración, como es la comunidad autónoma, como redactor de leyes, porque he participado en las modificaciones, como redactor también o impulsor de determinados expedientes de patrimonio humano, entiendo los temas, pero exijo que se definan. Y además creo que esto tenemos que hacerlo de manera ordenada. Quiero decir, no puede ser que 17 o 19 comunidades autónomas nos lancemos cada una a regular las evaluaciones de impacto patrimonial por nuestra cuenta. Esto puede ser un caos. Ahora que está el Ministerio aquí, yo creo que aunque tenemos responsabilidades compartidas y no son por estratos, pero el sentido común te dice que se debe de generar un marco, o por lo menos proponer un marco. De hecho, en la modificación de la ley que se estaba tramitando en el Estado ya aparecían estos conceptos, fijar una especie de marco y luego tú ya lo asumes entero, parcialmente, o lo que sea, pero que todos trabajemos el mismo lenguaje. Para lo cual también existe otra cosa que tampoco está en nuestras legislaciones de patrimonio, que es el concepto de patrimonio mundial. No está incorporado. Están las recomendaciones, están en las convenciones. Me parecía muy bien que se creara un estatus propio. En la modificación esa que se estaba trabajando se creaba, no sé si lo sabéis, se creaba un estatus propio de lo que era la figura de patrimonio mundial, los bienes declarados patrimonio mundial, más allá de los BIC, porque además se le supone que son BICs. Quizás el problema estaba en cómo estaba definido, ¿no? Porque hay que respetar las competencias de las distintas comunidades también. Pero la idea me parece básica. O sea, tenemos que generar un marco para incorporar el concepto de patrimonio mundial y incorporar lo que son las derivadas. Y eso debe ser, a mi modo de ver, pues un marco que sea prácticamente en lo que podamos tomar las distintas comunidades que tenemos competencias exactamente iguales reguladoras, con el mismo nivel, etcétera, etcétera, que nos pueda servir de referencia. Luego ya cada uno hace lo que quiera, pero por lo menos sí. Y nada, aquí acabo. Lo que quiero es reclamar orden.